La actualidad en 10 minutos. Sanidad ha cifrado este jueves en 585 los nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas. En total son 19.478 los fallecidos y 5.252 los contagiados en las últimas 24 horas, que elevan a la cifra total de 188.068 las personas que se han contagiado en España desde el inicio de la crisis. Pero estas diferencias no se corresponden si se toma como referencia al balance de ayer, con datos que se habrían producido 348 con esos datos, se habrían producido 348 muertos más y no 585. Y habría 2.000 altas. Unas discrepancias que ha reconocido en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que la hemos visto por la mañana, esta rueda de prensa, y que la podemos ver cada mañana cuando la ofrecen, ver o oír en las respectivas plataformas, ¿no? Por otro lado, para hacer frente a la crisis económica que provoca la pandemia en Europa, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, afirmó este viernes que acudiría a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con el mensaje de una amplia mayoría del Parlamento Europeo, en favor de un plan de recuperación que incluya la emisión de bonos de recuperación a nivel europeo. También la ministra de Hacienda, María Jesús Monteros, se ha comprometido en el día de hoy en aprobar un paquete de medidas específicas para el sector cultural en el Consejo de Ministros del próximo 28 de abril, según ha explicado a Europa Press el presidente de Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza Española. Por otro lado, la Fundación Mapfre ha destinado más de 90 millones de euros a frenar el coronavirus y a paliar sus efectos. Desde que comenzó la crisis originada por el coronavirus, Fundación Mapfre ha destinado 94,7 millones para luchar contra el avance de la pandemia y a paliar sus efectos sanitarios y económicos y sociales en 27 países. En cuanto a Madrid, la Comunidad de Madrid ha instado que la cifra de fallecimientos del Ministerio de Sanidad, que contabiliza 7.007 muertes en la región de Madrid desde que inició la pandemia, solo incluye los acaecidos en hospitales con PCR positivo o diagnóstico clínico, y que la cifra real rondaría realmente los 12.589 decesos, que serían unos 5.000 decesos más, unos 5.582 decesos más, según el Ejecutivo Autonómico. Además, los alcaldes del PP piden flexibilizar el uso del superávit contra el COVID-19 y la OMS pide a los gobiernos revisar lo antes posible las estadísticas del COVID-19 y hacer una estandarización de estas estadísticas para conocer el verdadero alcance de la enfermedad. Esta petición se ha producido después de que el número de fallecidos en Wuhan, origen del coronavirus, fuera aumentado en un 50% por la parte de China, al recontar los fallecidos. Por otro lado, seguimos hablando del coronavirus, pero en un lado una noticia más positiva, y es que el pabellón 7 del Hospital Provisional
en IFEMA, específico para pacientes de coronavirus, ha dejado de estar operativo este viernes por la tarde, al bajar la presión asistencial en la Comunidad de Madrid, según ha informado fuentes del Ejecutivo Regional. Así se han iniciado las actuaciones de repliegue en este centro y los pacientes de coronavirus son ahora atendidos únicamente en el pabellón 9. La Consejería de Sanidad comenzó ya el pasado lunes el repliegue de profesionales de atención primaria del Hospital de IFEMA por la bajada de hospitalizados y pacientes en UCI. Así lo ha detallado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, donde dijo que progresivamente se iban a reducir el número de camas y así ha sido en el día de hoy. Es una buena noticia, ya que poco a poco se está bajando esa presión asistencial en toda España. La Comunidad de Madrid ha sido quien ha tenido la mayor parte de esa presión asistencial y eso es pues muy bueno. Y ahora vamos a hablar del pasaporte vírico. Recuperar lo antes posible la cotidianidad perdida debido a la pandemia del coronavirus se ha convertido en un gran reto para todas las sociedades del mundo. Los ciudadanos anhelan poder reunirse para tomar café, viajar o dar un paseo por el parque. Para poder realizar muchas de estas actividades sin ningún tipo de temor al contagio, aún no sabemos cuánto tiempo pasará, pero mientras tanto, y a la espera de una vacuna, se idean fórmulas que pueden implantar para poder recuperar un poco esa normalidad. Una de ellas es el llamado pasaporte vírico de inmunidad o sanitario, que permitiría saber quiénes están sanos y por lo tanto no suponen un peligro para la propagación del virus. ¿Qué es el pasaporte vírico?, os preguntaréis. Pues bien, se trata de un documento digital con la información sobre el estado de salud de la población en relación al coronavirus. En concreto, para saber si una persona tiene o no inmunidad. Con este instrumento podríamos tener constancia de las personas que tienen ya anticuerpos para combatir el virus porque ya estuvieron infectadas, ya fuese con síntomas o sin ellos. ¿Para qué serviría? Pues la implantación de un documento de este tipo permitiría a las personas con inmunidad retomar sin problemas sus vidas cotidianas, como por ejemplo ir a trabajar, de compras en zonas comerciales o realizar viajes, debido a que teóricamente ya no pueden contagiar a otras personas. Cuanta más gente sea inmune, el virus se propagará peor y el brote será más controlable. Esto es lo que ha valorado Salvador Masip, profesor de Estudios de Ciencias de Salud de la UOC, Universitat Oberta de Cataluña, que cifra en un 50% el porcentaje de la población que se debería inmunizar para poder controlar el virus. ¿Cuándo sería interesante implantarlo? Pues lo ideal sería que estuviese listo en la fase en la que se vayan levantando las restricciones, para poder conocer el porcentaje de la población que es inmune al virus. Esta información sería clave, nos comenta, para combatir un posible brote a corto plazo. ¿Cómo se puede comprobar quién está infectado? Pues bueno, la única manera de saberlo es con la realización de tests fiables de forma masiva. Esta acción, por ejemplo, se la están planteando muchas grandes empresas para que sus empleados puedan volver al trabajo con todas las garantías cuando se relajen las restricciones decretadas por el estado de alarma. ¿Se ha implementado ya en algún país? Pues la verdad es que no, aunque hay en algunos países con sistemas de control, como por ejemplo ese China, que es el epicentro de la pandemia. El gobierno controla a través de la lectura de códigos QR en el teléfono móvil que los desplazamientos solo puedan ser realizados por aquellos que no representan un peligro para el contagio de la enfermedad. El problema de este sistema
es que la información la aporta el ciudadano en base a una serie de cuestiones que debe responder en un test que al final concluye si puedes estar contagiados en base a las respuestas y no de forma efectiva con un test. En Europa se apuesta por este sistema. La implantación de este sistema a nivel europeo aún es una incógnita, aunque algunos países como Reino Unido y Alemania se han mostrado a favor de la puesta en marcha de un pasaporte vírico. ¿Cuál es la posición de España? Pues el ministro Salvador Illa ha descartado públicamente que el gobierno español vaya a instaurar, al menos por el momento, este tipo de instrumentos para facilitar la movilidad de la población. ¿Y las comunidades autónomas qué dicen? Pues bueno, de momento solo Castilla y León ha anunciado que implantará este pasaporte sanitario cuando la pandemia esté controlada y se empiece a volver a la normalidad. Solo se les facilitaría a los ciudadanos que hayan dado positivo en las pruebas PCR y después del negativo. Su libertad de movimiento sería plena y podría viajar incluso al extranjero. Es decir, recordemos que una vez que ya has dado positivo en el PCR, te hacen una prueba que después tiene que dar negativo, que decir que has pasado la enfermedad y que ya tienes esos anticuerpos. ¿Qué problemas podría tener este sistema? Pues bueno, según Salvador Masip ha asegurado que sería útil una implantación de un pasaporte vírico, aunque ha reconocido que aún no se conoce cómo funciona del todo esta inmunidad que adquirimos tras pasar la enfermedad. No sabemos con certeza cuál es la calidad real de la inmunidad, es lo que ha afirmado. ¿Es factible en circunstancias actuales? Pues no lo sabe. El profesor Masip, en cuanto a si es factible o no en circunstancias actuales, ha opinado que en las circunstancias actuales es complicado que pueda implementarse esta medida debido a que haría que realizar el test serológicos masivos a la población para que no se produjeran fallos, como ha sucedido con las famosas pruebas rápidas que han adquirido España o Reino Unido, que fallaban más con una escopeta de perdigones. Eso lo he añadido yo, ¿vale? En estos momentos no hay disponibles los millones de test fiables que se necesitan. Los gobiernos de todos los países están compitiendo por hacerse con el stock disponible. Así que, de momento, pues, no sería posible acabar de ofrecer estos pasaportes porque no hay test para todos. Y cambiamos de tema dentro del mismo tema, y es que según en Wuhan, China, que es el lugar donde se originó la pandemia, va volviendo ya poco a poco a la normalidad tras levantarse el confinamiento el pasado 8 de abril. Después de 76 días confinados en Wuhan. Aunque la propagación del virus no ha ido uniforme en todos los países, los datos de la localidad china sí que pueden servir como una referencia para el resto de países. En el caso de Italia, por ejemplo, ¿cuándo se levantarían los confinamientos si se levantasen a los 76 días, como en Wuhan, en China? Pues bien, en Europa el primer país en implantar el confinamiento fue el 10 de marzo, por lo que siguiendo el modelo de Wuhan saldría Italia el 25 de mayo del confinamiento, siempre y cuando siguiera la evolución igual que Wuhan. Hay que tener precaución. En el caso de España, el estado de alarma y confinamiento se decretó 4 días después que en Italia, el 14 de marzo, por lo que cumpliría los 76 días de Wuhan el 29 de mayo. Francia fue el 17 de mayo la fecha en que el país galo inició su confinamiento, por lo que podría alargarse hasta el 1 de junio. Reino Unido, los británicos tomaron las medidas más restrictivas más tarde que otros países de su entorno. Concretamente, empezaron con el confinamiento el 23 de marzo, por lo que podría extenderse hasta el 7 de junio. Nueva York, en Estados Unidos,
En Estados Unidos no hay un confinamiento nacional, sino que es decisión de cada estado. En Nueva York, principal foco del país y en este momento del mundo, comenzó el confinamiento el 22 de marzo, por lo que con el modelo de Wuhan llegaría hasta el 6 de junio. Argentina. En el caso de Argentina, el gobierno reaccionó pronto en la región y decidió imponer el confinamiento desde el 21 de marzo, por lo que saldría del confinamiento el 5 de junio. La India, el subcontinente, también se encuentra confinado en estos momentos. En su caso se extenderían hasta el 8 de junio, después de haber empezado el 24 de marzo. En el caso de Chile, aunque no hay confinamiento en todo el país, lo cierto es que el gobierno decretó el estado de catástrofe el 19 de marzo, por lo que siguiendo el modelo de Wuhan, volverían a la normalidad el 3 de junio. Colombia, las restricciones empezaron el 25 de marzo, por lo que siguiendo el mismo patrón de China, se alargarían hasta el 9 de junio. Portugal no se ha visto tan afectada por la pandemia, pero en el país vecino están en confinamiento desde el 19 de marzo, por lo que las restricciones, siguiendo el modelo de Wuhan, estarían hasta el 3 de junio. Australia. En el caso del país oceánico, el confinamiento se dio el 23 de marzo, por lo que la cuarentena acabaría el 7 de junio, si se hace siempre igual que Wuhan. Dinamarca fue uno de los primeros países en optar por el confinamiento y se ha mantenido bajo control el virus, por lo que previsiblemente no llegará a los 76 días de confinamiento. Pero si al final lo hicieran, se extendería entre el 13 de marzo y el 28 de mayo, que sería la fecha en que se levantaría el confinamiento en Dinamarca. Rusia, el confinamiento ha sido extendido paulatinamente por las distintas regiones. Tomando como referencia a Moscú, que lo empezó el 30 de marzo, la situación se alargaría hasta el 14 de junio para los rusos. En Austria, el país ya ha iniciado sus primeras medidas de desescalada, de confinamiento, que empezó el pasado 16 de marzo y concluiría, según el modelo de Wuhan, el 31 de mayo, pero es lógico pensar que saldrán antes de esta situación ya que han tenido menos casos. Y esta es el resumen más o menos del país, siempre y cuando siguiéramos esa línea de Wuhan, que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Cambiamos de tema. Ahí estamos. Y es que WhatsApp se prepara para uno de los cambios que muchos usuarios llevaban pidiendo en videollamadas, sobre todo desde que empezó el tema del confinamiento. ¿Qué cambios son estos? Pues la aplicación ya está probando el aumento de participantes en las videollamadas. Por ahora solo se puede hacer videollamadas de hasta 4 participantes para pocas familias. Los primeros indicios aparecen en las betas de la aplicación para WhatsApp Android. Esta versión se aumenta en el número de contactos en una videollamada, aunque no se indica cuál es el límite. Hasta el momento, WhatsApp solo permite añadir a 3 contactos en una videollamada. Además, de tu propio número, para ser un total de 4 personas en esta conversación. Esta limitación, en una época donde las videollamadas enteras las familias, queremos decir, quieren ponerse en contacto y verse entre ellas, debería ser modificada, algo que lo que WhatsApp ya está trabajando. En la versión que se está desarrollando, donde se ha encontrado que no indica cuántos contactos aumenta, pero sí que es de esperar que como mínimo se pudiera duplicar hasta 8 personas. Otras aplicaciones como FaceTime
Otras aplicaciones, decíamos, como FaceTime, permite hacer videollamadas hasta de 32 personas. House Party permite videollamadas de hasta 8 personas. Google Duo, la aplicación de videollamadas de Google presente en los móviles de Android, limita a 12 los participantes y algunas de las personas, usando versión en su desarrollo donde se ha encontrado esta pista, comentan que tienen problemas para realizar las videollamadas actualmente. Las videollamadas se han convertido en la mejor forma de ponerse en contacto con los familiares y amigos desde que empezó la cuarentena, de ahí el crecimiento de aplicaciones como Zoom o House Party. Y una última y triste noticia, en este caso hablamos del youtuber Steve Cash, que ha muerto este jueves a los 40 años de edad, según revela el portal tmz.com. Según TMZ, la muerte de Cash se debe a un suicidio producido por un disparo autoinfligido. Cash, de 40 años, era autor del canal Talking Kitty Cat, que cuenta con más de 2,4 millones de seguidores. En su canal, Cash grababa historias humorísticas con sus gatos y él aportaba la voz. La mujer de Cash, Celia da Costa, escribió en Facebook que he perdido a mi mejor amigo, mi compañero, mi amante, mi mentor, mi todo. Me duele compartir esto. Por favor, entendedlo. Dadle tiempo a la familia para el duelo. Pero sé que Steve ya no sufre daño. El creador había compartido abiertamente sus problemas de salud, en concreto trastorno bipolar y depresión, y durante una larga carrera como youtuber, Cash acumuló en sus vídeos más de 770 millones de visualizaciones. Así que descanse en paz este youtuber Steven Cash 83.